Mensajes de salvación espiritual, para leer. Título de este mensaje: El celibato. Los detalles de este mensaje. En la Biblia, 1 Corintios 7:7-9, dice: Mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo, mas, cada cual tiene de Dios, su gracia particular, unos de una manera, otros de otra. No obstante, digo a los célibes, y a las viudas, bien les está quedarse como yo. Pero si no pueden contenerse, que se casen, mejor es casarse que abrazarse. 1 Corintios 7:7-9, Biblia Católica. Abrazarse quiere decir estar como una brasa, que por lo normal, se observa de color rojo debido al calor que contiene. Este pasaje bíblico contiene la idea de una persona, cuando tiene un deseo insoportable de compartir sexualmente con una persona del sexo opuesto. Este deseo sexual lo impuso Dios, cuando dijo: tengan muchos hijos, llenen el mundo, y gobiernenlo. Génesis 1:28, Biblia, Dios, habla, hoy. Este mandato de Dios para Adán y para Eva, de que tengan descendientes, el Señor Creador lo respaldó, al dar a Adán, a Eva, y a las descendencias de ellos dos, el deseo de compartir sexualmente con una persona del sexo opuesto. En la Biblia se hallan algunas órdenes de Dios, las cuales el Señor Creador las respaldó, para que nosotros les diéramos seguimiento, asegurando el cumplimiento de esas órdenes. El celibato está en contra del mandato de Dios, cuando Dios ordenó, diciendo: tengan muchos hijos, llenen el mundo de personas, y gobiernenlo. En el versículo 7 del pasaje de arriba, el apóstol Pablo escribió: mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo. Para el tiempo cuando el apóstol Pablo escribió esto, todo indica que él no estaba casado. Pues en el versículo 8 del pasaje, él se identificó entre los solteros y las viudas. Pablo dio a entender que había cierto beneficio al estar soltero, y de este beneficio, él escribió más tarde en otra ocasión. Aunque el apóstol no estaba casado cuando escribió lo de arriba, él posiblemente había estado casado anteriormente. Esto se entiende porque Pablo era un judío apegado a los principios de la sociedad judía y era un modelo entre los judíos. Pues en Filipenses 3:5-6, Pablo declara que él fue circuncidado al 8º día, israelita de la tribu de Benjamín, irreprensible en cuanto a la ley. En los tiempos de Pablo, los judíos consideraban que el matrimonio era una obligación, a tal grado que un hombre que llegara a los 20 años de edad sin haberse casado, se le consideraba que estaba en pecado. Hombres solteros eran a menudo considerados excluidos del cielo, y que no eran del todo hombres. Es probable que, antes de Pablo tener el encuentro personal con Cristo, él fue un miembro del Sanedrín. Pues en Hechos 26:10 de la Biblia, Pablo escribió: yo di mi voto, refiriéndose a estar de acuerdo para eliminar a los seguidores de Jesucristo. Y para dar ese voto, el cual contenía un poder, la persona debía ser miembro del Sanedrín y estar casado. ¿Qué pasó, entonces, a la que fue una esposa de Pablo? La Biblia no dice algo acerca de ella. Quizás ella dejó a Pablo, cuando él se convirtió en un seguidor de Jesucristo. O quizás ella murió algún tiempo antes o después que Pablo se convirtió en un cristiano. Pero entendemos que era probable que él estuvo casado antes de escribir el pasaje 1 Corintios 7:7-9 y sabemos que él no estaba casado en el tiempo de escribirlo. Pablo probablemente era bueno para hablar de los dones y responsabilidades relacionadas tanto con el matrimonio como con la soltería. También en el versículo 7 y en el versículo 8, Pablo escribió: mas, cada cual tiene de Dios su gracia particular, unos de una manera, otros de otra. No obstante, digo a los célibes y a las viudas, bien les está quedarse como yo. Aunque Pablo entendía que la soltería era buena para él, esto no era así para cada persona, y el apóstol Pablo sabía esto. Él conocía la orden de Dios, cuando Dios declaró diciendo: tengan muchos hijos, llenen el mundo de personas, y gobiernenlo. En Génesis 1:28. Gobiernenlo quiere decir que Dios autorizó a las personas para ser los gobernadores en el planeta Tierra. Los hombres y las mujeres podían ejercer autoridad sobre los animales y usar sabiamente todos los que Dios había establecido en la tierra antes de crear a Adán y a Eva. Recordemos que Dios creó las personas después de todas las otras creaciones hechas por Dios. Muchas personas se encuentran a sí mismas en la trampa de «es mejor el otro lado», y en esta situación, muchos solteros desean estar casados, y otros tantos casados están deseando estar solteros. Mas,
es significativo que Pablo consideró que el casamiento o la soltería es un don de Dios. Sin embargo, Pablo no impondría a alguien el estar casado o el estar soltero. Cada estado, casado o soltero, necesita dones especiales de Dios para obrar. Mientras Pablo reconocía que la mayoría de las personas son dotadas para el matrimonio y algunos son dotados para estar solteros, en cambio, nadie está dotado para la inmoralidad sexual. El casado debe vivir fielmente para su esposa y para Dios, y el soltero debe vivir dentro de una fidelidad con Dios. El entendimiento de Pablo de que el estado soltero puede ser un don establecía un contraste cuando consideramos el trasfondo judío de Pablo mismo dentro de la iglesia primitiva. En esos tiempos, era considerado un pecado que un hombre judío estuviera soltero. Por eso, entre los judíos, el matrimonio no era una cosa que se consideraba indiferente, sino un mandamiento obligatorio. Exégetas de la Biblia han estado recurriendo a un escrito antiguo judío conocido como el Talmud, el cual dice, está prohibido para un hombre estar sin esposa, porque está escrito, no es bueno que el hombre esté solo. Y cualquiera que no se dé a multiplicarse, es como si hubiera rebajado la imagen de Dios. En el versículo 9, Pablo escribió, pero si no pueden contenerse, que se casen. La recomendación de Pablo de casarse, en estos casos, no está basada en si el matrimonio es más o menos espiritual, sino en asuntos muy prácticos, especialmente relevantes en los tiempos de Pablo. En 1 Corintios 7:29, Pablo escribió, hermanos, lo que quiero decir es esto, nos queda poco tiempo. Por lo tanto, los casados deben vivir como si no lo estuvieran, y en 1 Corintios 7:32, Pablo escribió, el que está soltero debe preocuparse por las cosas del Señor y por agradarle. Una relación sexual que agrade a Dios, dentro del pacto del matrimonio, es lo que Dios planeó para satisfacer nuestras necesidades sexuales. Aunque Pablo prefería, en esa etapa de su vida, el estar soltero, él nunca quiso que nadie piense que estar casado era menos espiritual o más espiritual. Todo ha estado de acuerdo con el don que Dios ha concedido a cada individuo. Por eso, Pablo le dijo a Timoteo que prohibir el matrimonio era una doctrina de demonios, que proviene de espíritus engañadores, en 1 Timoteo 4:1-3. La parte final del pasaje, 1 Corintios 7:7-9, dice, mejor es casarse que abrazarse. Pablo reconoce el matrimonio como un refugio legítimo de las presiones de la inmoralidad sexual. Las personas no deberían sentir que son inmaduras o no espirituales, porque desean casarse para no estar como brasas rojas de calientes. Pablo no estaba hablando acerca de lo que consideraríamos tentación sexual normal. Una cosa es quemarse, y otra es sentir calor. Lo que Pablo aquí llama abrazarse no es solo una ligera sensación, sino estar en llamas de pasión incontrolable. Al mismo tiempo, si alguien tiene un problema con lujuria o pecado sexual, no debería pensar que el casarse automáticamente resolverá tal problema. Muchos cristianos se han entristecido al ver que sus deseos por otras mujeres no desaparecieron mágicamente cuando se casaron. Hay personas que no necesitan casarse y están conformes. De hecho, hay personas que no están muy capacitados para casarse por diversos motivos y estarían mejor solos. De allí el dicho popular, mejor solo que mal acompañado. Por eso, Pablo dice que no se debe menospreciar al que no se casa, y más tarde Pablo presentó varias razones para mostrar que puede ser positivo el no casarse, aunque por ahora, Pablo se enfocó en los solteros y en los casados. El error de creer que la abstinencia sexual es el camino a la perfección humana y espiritual, y que es posible practicarla de por vida, no es una creencia inocente, sino que es altamente negativa. Al principio de este escrito, dijimos que, en la Biblia, se hallan algunas órdenes de Dios, las cuales el Señor Creador las respaldó para que nosotros les diéramos seguimiento, asegurando el cumplimiento de esas órdenes. Otra orden de Dios semejante a la de Génesis 1:28 se halla en Apocalipsis 6:9-11, donde se lee, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos.
Esta orden de Dios en Apocalipsis 6, 9 a 11 es la de descansar espiritualmente hasta el día de la resurrección de los hijos de Dios. De modo que las almas de los hijos de Dios, en la actualidad, están en descanso espiritual en el paraíso hasta la próxima venida de Cristo al planeta Tierra. Dios las indujo a descansar para que no se impacienten mientras esperan el regreso de Cristo. En el paraíso, las almas de los hijos de Dios están al estilo de los bebés en las matrices de mujeres, están al estilo de bebés que van a nacer. En el paraíso, las almas están vivas, pero inactivas en comparación a los ángeles de Dios, que están activos. Tal como están los fetos humanos, en mujeres embarazadas, que están inactivos en comparación a los bebés ya nacidos. Otra razón por la que están así, es porque esas almas no están unidas a cuerpos y a espíritus. Y la Biblia, en 1 de Tesalonicenses 5:23, dice que un hijo de Dios está formado de cuerpo, alma y espíritu. Cuando esas almas resuciten, Dios les dará cuerpos inmortales, y Dios pondrá un espíritu en cada una de ellas. Que Dios bendiga a usted ricamente.